Introducción a las funciones. Bien, dentro de lo que es la introducción de las funciones, inicialmente vamos a ver 5 puntos. Vamos a identificar una función, vamos a definirla, vamos a ver de qué forma se puede expresar una función, cómo se clasifica y una serie de símbolos y vocabulario que es específico al tema de las funciones. Entonces vamos a comenzar identificando una función. Bien, veamos. De momento nosotros, hasta la fecha, conocemos expresiones matemáticas como esta. Evidentemente es un polinomio. En concreto está formado por 3 monomios. Y el grado de esta expresión, es una expresión algebraica, repito, en concreto se llama polinomio, sería un polinomio de grado 2. Vemos aquí el grado del polinomio. Conocemos expresiones matemáticas como esta, muy similares a la anterior, pero con una particularidad: están igualadas a 0. Y este tipo de expresiones ya sabemos que son ecuaciones matemáticas. Aquí tendríamos polinomio de segundo grado, ecuación de segundo grado, tercera expresión matemática que nos resulta conocida. Contiene este tipo de signos, concretamente se lee en este sentido menor o igual que 0, y esto hace que se corresponda a una inecuación. Esto sería una inecuación de segundo grado. Y vamos al cuarto caso, que evidentemente tiene 2 interpretaciones. Mirad, primero veo que esta expresión es un simple polinomio, hay una igualdad y en concreto ese polinomio está igualado ahí. Por lo tanto, este tipo de expresiones vamos a decir que son ecuaciones. Es una ecuación con 2 incógnitas, contiene x y contiene y, por lo tanto esta expresión matemática es una ecuación, pero esa expresión matemática es una función. Es decir, ecuaciones de este tipo que relacionan 2 variables, la x y la y, vamos a denominarlas a partir de ahora funciones. Y procedemos al siguiente punto, sabiendo ya cómo identificar una función. Definición. Veamos qué es una función. La definición que vamos a dar es una definición para andar por casa, porque el concepto matemático que nos permite definir lo que es una función con rigor no lo conocemos. Por lo tanto, definición para andar por casa nos dice que es una expresión matemática que relaciona 2 variables. Y las variables generalmente, veremos más adelante que no siempre es así, pero de momento las variables se simbolizan con las letras x e y. A x le vamos a llamar variable independiente y a la y le llamamos variable dependiente. Ejemplos de funciones, pues tenemos 4 ejemplos. Esta es familiar, es una función porque relaciona 2 variables, se corresponde a la famosa función lineal, cuya gráfica es una línea recta. Tenemos otra función porque relaciona 2 variables, la x la relaciona con la y. Es una función llamada cuadrática y su gráfica se corresponde a una parábola. Esta es una función porque vemos que relaciona 2 variables, pero de momento es desconocida. Esta es una función exponencial. Más adelante hablaremos un poquito de ella. Y esta es otra función de aspecto extraño que vamos a clasificar dentro de las llamadas funciones a trozos y que relaciona 2 variables. Veo que contiene x y esta expresión equivaldría a poner y. Es otra forma de expresar la y. En vez de poner y, llave, etcétera, etcétera, pues me ponen f de x. Por lo tanto, nos quedamos con la siguiente idea. Cuando encontremos una expresión matemática que relaciona 2 variables, decimos que es una función, y aquí tenemos ejemplos de algunas funciones que veremos en detalle más adelante, y que de momento, pues simplemente que sepáis que existen este tipo de funciones. Y una nota final, que incidiremos más adelante en ella, y es la siguiente. Nos dice que en las funciones
a cada valor de x le corresponde como máximo una imagen o valor de y. Es decir, cuando veáis la gráfica de una función, recordad que se pone en un eje de coordenadas, los valores de x no pueden tener más de una imagen. Pero esta notita también incidiremos más adelante porque es bastante importante. De momento quedaros con la idea. Os han contado un cuento que dice que a cada valor de x, como máximo, le va a corresponder una imagen. Y más adelante explicaremos el significado de esto. Siguiente punto, formas de expresión. Bien, nosotros nos podemos encontrar una función expresada de 4 formas distintas. Por ejemplo, si yo me encuentro esta expresión matemática, ya sabemos que es una función, nos relaciona dos variables, la x y la y, más en concreto es una función polinómica, lo veremos más adelante, y para nosotros es conocida como función lineal. Por lo tanto, podemos encontrarnos una función en la llamada expresión analítica. Son este tipo de expresiones. Por cierto, las que más se van a utilizar. Segunda posibilidad. Yo me puedo encontrar la gráfica de una función. Es decir, si me encuentro un eje de coordenadas y, por ejemplo, esta línea verde, pues yo sé que esto representa la gráfica de una función. Y esa gráfica de esa función tendrá su correspondiente expresión analítica, que como curiosidad os diré que es esta. Porque si damos valores, por ejemplo, para x0, 2 por 0 es 0, más 3, 3, luego cuando la x vale 0, la y vale 3, x0 y 3, etcétera, etcétera. No pretendo ahora explicar cómo se pasa de una forma a la otra. Simplemente, expresión analítica de una función, gráfica de una función. Siguiente caso. Yo me puedo encontrar una función mediante un enunciado. Yo veo un cartel que pone que el precio de un aparcamiento es de 3 euros la entrada y 2 euros por cada hora de estacionamiento. Y este rollito que pone el cartel, en el fondo, es una expresión matemática que se corresponde a una función. Y si os fijáis un poquito, la expresión analítica de este enunciado es precisamente esta que aparece en verde. Comprobémoslo. El precio del aparcamiento, que yo lo voy a representar como y, dice que es igual a 3 euros por entrar, aquí tenemos el más 3, y 2 euros por cada hora de estacionamiento. Si yo a cada hora de estacionamiento lo represento con una x, por cada hora pago 2 euros, por lo tanto 2 por x, y el precio final del parking o del aparcamiento sería 2 por el número de horas más 3 euros por el hecho de entrar. Luego, por lo tanto, esta sería la expresión analítica de este enunciado que está expresando una función. Y cuarta posibilidad, yo puedo encontrarme una función mediante una tabla de valores. Yo me encuentro esto, veo que hay dos variables, variable x, variable y. A la x le han dado estos valores porque le da la gana al que pone la tabla, y cada uno de estos valores de x veo que le corresponde un valor de y. Por lo tanto, esto es otra forma de expresar una función mediante la tabla de valores. Y que curiosamente, esta tabla de valores se corresponde a esta función. Es más, veremos también más adelante cómo es posible pasar de una forma a otra. Es decir, yo me encuentro esta tabla de valores de una función y yo soy capaz de hallar su expresión analítica o hallar su expresión gráfica, o me dan la gráfica y obtengo tabla de valores, o con el enunciado obtengo la gráfica, los distintos cambios de cómo pasar de una forma a otra. Nos quedamos con una idea, estamos con funciones, las formas de expresión son 4. Analítica, gráfica, enunciado y tabla de valores. Luego, por lo tanto, pasamos al siguiente punto, que sería clasificación. La clasificación de las funciones, para
para iniciar el tema vamos a encuadrarla en 1, 2, 3, 4 tipos de funciones, aunque el mundo de las funciones es de gran complejidad. Y para nosotros, que estamos iniciando el estudio de funciones, nos quedamos con que una función puede ser polinómica, o puede ser racional, o puede ser irracional, o una función a trozos. Y dependiendo de cada profesor, es posible que os hable de otros tipos de funciones que tenemos debajo y que de momento pues no toca hablar de esto, ¿eh? Vamos con la clasificación de las funciones más sencillitas. Son polinómicas, es evidente. La y está igualada a una expresión que es un polinomio. Estos son dos funciones polinómicas. Funciones racionales, muy importantes. Son aquellas que contienen x en el denominador. Aquí tengo una función racional. Primero, es función porque relaciona dos variables. Veo que la expresión matemática tiene x y tiene y, me relaciona dos variables, y es racional porque en el denominador de la fracción contiene x. Luego, funciones racionales de este tipo. Funciones irracionales. Característica: expresión matemática que contienen una raíz y la x está dentro de la raíz. Luego, esta sería una función irracional y más en concreto de índice par, porque representamos una raíz cuadrada. Funciones a trozos. De momento son extrañas. Una función a trozos, lo comentamos anteriormente, es una expresión matemática de este tipo. Y se le llama a trozos porque en el fondo esta función se compone de dos trozos de funciones, de esta expresión matemática y de esta expresión matemática. Luego, en el fondo, es a trozos porque la componen dos funciones. Y por último, os he dicho antes que existen otro tipo de funciones que vamos a desarrollar, pero una vez que conozcamos estos cuatro tipos de los que hemos hablado aquí: las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Pero no quiero agobiaros de momento. Bien, conocemos la clasificación. Y por último, en este tema que estamos desarrollando, en la introducción de las funciones, deciros que hay un vocabulario y una simbología específica de funciones. Por ejemplo, x e y son expresiones que aparecen en funciones. Ya sabemos que la x se denomina variable independiente, la y se denomina variable dependiente. Podemos encontrarnos este tipo de símbolos: f de x, que representa la función. Podemos encontrarnos f de 2, lo tenemos puesto dos veces porque puede tener dos lecturas. F de 2 puede representar el valor que toma la y cuando x vale 2. F de 2 puede representar la imagen del 2. Evidentemente es lo mismo, pero dicho de distintas formas. Voy a encontrarme expresiones o símbolos como f de a, simboliza la imagen de a, o el valor que toma y cuando x vale a, y nos vamos a encontrar símbolos de este tipo. Esta e mayúscula invertida o escrita al revés significa existe, y la misma e tachada significa no existe. Entonces, de momento nos quedamos aquí dentro de lo que sería la introducción de las funciones, para más adelante empezar a profundizar sobre ellas.